Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Electoral, que se transmite a través de radiofpp.com y listos para el análisis político, las entrevistas, en esta semana muy importante porque nos acercamos cada vez más a esta fecha de las elecciones en primera vuelta del 10 de abril. Ángel, un gusto de saludarte. Buenos días, Rafael, y hoy día tenemos varios puntos para analizar y sobre todo una entrevista muy importante y además que esta semana es una semana bastante corta en la cual el jurado electoral va a tener que resolver el día de hoy lo que está sucediendo con Keiko Fujimori, pues por justamente las acusaciones que tiene por la entrega de algunas dádivas, ¿no? En las redes se está manifestando mucho la ciudadanía y está retando al Jurado Nacional de Elecciones para que sea consecuente con sus resoluciones y también sea consecuente con la ley electoral. Esto está candente y ya se dan las exposiciones por parte de los representantes de Fuerza Popular y veamos que en el transcurso de la jornada y seguramente más tarde o mañana esté el Jurado Electoral Especial dando su parecer sobre este caso, que es repetitivo porque incluso estaría también abarcando esta suerte de regalo o dádivas que se dan a los electores, porque también ya hay un video que ha salido sobre Kuczynski en Huancayo, donde el que presenta a Pedro Pablo Kuczynski habla que no ha venido con las manos vacías y que incluso hay 15 cajitas de cerveza y otras bebidas espirituosas más. Así es, hasta ya lo han involucrado al pobre PPK en este tema también que establece la ley justamente sobre la entrega de algunas dádivas que no deben superar un poco más de los 19 soles. Y en el terreno político se ha dado una noticia que viene desde el fin de semana pero que cada vez ha cobrado mayor notoriedad y es la evidencia, dado un peritaje que estaría demostrando que Verónica Mendoza hizo inscripciones de puño y letra, anotaciones en la agenda que se llama Solo para Mujeres. Que le pertenece a Nadine Heredia, justamente, ¿no? Eso es uno de los puntos a los cuales inclusive muchos de los políticos y algunos sectores del país le están exigiendo a la candidata Verónica Mendoza a que se someta a una prueba grafotécnica para certificar que realmente es su letra o no es su letra. ¿Es mi letra? Uh-huh. ¿La verdad? ¿Es mi letra? Ahora, esto seguramente va a representarle algunos puntitos a Verónica Mendoza. Hoy las informaciones corren a una velocidad tremenda y hemos visto cómo en el caso de Acuña, en el caso de Guzmán, incluso en el caso de otros candidatos, rápidamente, cuando ha habido este tipo de denuncias, ellos han tenido que pagar una facturita en cuanto a las encuestas porque comienza a bajar su popularidad. Mucho más que Verónica Mendoza dice, miren, yo quiero que abran el secreto de mis comunicaciones o el secreto de bancario, vayan al SBS y yo digo, ábranme todas las cuentas. O sí viajé a Venezuela, viajé a Nicaragua, pero ese no es el punto. El punto en sí es si mintió o no mintió, porque en octubre del 2015 ella declara ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Gustavo Rondón, y sencillamente ella dice, yo no tengo nada que ver con las agendas. Y 2 meses antes, en agosto, en su Facebook, ella también decía que no había relación de ella con las agendas. Y hoy se revela que cargaba el maletín a Nadine Heredia, que era de máxima confianza. Incluso Daniela Buguetas dice que era la niña de sus ojos. Y hoy este peritaje estaría demostrando que ella realizó esas anotaciones. De lo que se trata es saber la verdad. ¿Mintió o no mintió ante la Comisión de Fiscalización? Pero no solamente está en cuestión, Rafael, de que si ella hizo algunas anotaciones en la agenda, sino también si tuvo participación en la receptación de fondos y sobre todo en el redireccionamiento que le hayan dado a estos fondos en la utilización ya sea a nivel partidario o a nivel personal, como lo que ya se sabe que es el caso de Nadine Heredia, que este dinero ha sido utilizado para sus gastos personales. Así es, se le pone el panorama bastante oscuro a Verónica Mendoza. Por ahí también se hablaba de que aparece en unas donaciones que ella habría hecho de $22,000 al Partido Nacionalista en el año 2005 cuando se preparaba la campaña del 2006. En sí hay mucho por explicar. Así es, y este fin de semana hemos visto en uno de los programas políticos
que ya han entrevistado a algunos peritos en los cuales manifiestan justamente que la letra que está en la agenda de Nadine Heredia es muy similar a las escrituras que tienen en otros documentos de Verónica Mendoza, ¿no? Y ella ha referido inclusive de que en pleno proceso electoral no se va a someter a una prueba grafológica, ¿no? Así es, y las últimas encuestas, ahora hay encuestas por todos lados y a cada rato, una de las últimas, la de GFK, bueno, ya nos presenta a un Kuczynski con 15.9, una Keiko con 33.8, siempre en primer lugar, y Kuczynski casi llegando a 16, ¿no? Más abajo, Alfredo Barnechea con 11.8, Verónica Mendoza 7.5, y esto estaría perfilando de algún modo una batalla muy fuerte entre PPK y Barnechea por llegar a la segunda vuelta. Así es, y también por ocupar el tercer lugar, ¿no? En el que está entre Verónica Mendoza y Alan García, con una diferencia casi de casi poco menos de 2 puntos, 5, ¿no? Sí. Así es. .5. Y bien, hay más informaciones también en el plano internacional. Obama, desde diciembre de 2014, no paró hasta el día de hoy y ya se dio la visita de él a Cuba. Esto tiene mucho significado. Realmente, la Casa Blanca, por cierto, ha hecho un autobombo tremendo, pero esto ha generado reacciones en la ciudad de Miami, sobre todo el propio Donald Trump y mucha gente en Estados Unidos por el tema de Cuba, que es un tema bastante sensible, pero nos está diciendo al mundo entero cómo trata a los dictadores en América Latina, Obama, y cómo trata a los dictadores en el Medio Oriente, África o más allá por Afganistán. Entonces, es un tema bastante discutible y el embargo todavía no se resuelve. Sin embargo, este premio Nobel de la Paz, que es Obama, de todas maneras ha querido darse su viajecito turístico y ser el primer presidente de Estados Unidos después de 88 años en pisar la isla más grande de las Antillas. Así es, los analistas refieren de que muy difícilmente en el término de la gestión de Barack Obama se pueda concretar al 100% pues este levantamiento de no solamente de los embargos, sino principalmente de la reapertura de Cuba al mundo. Y lo que está haciendo Obama, refieren estos analistas, es dejar los cimientos necesarios para que cualquier gobierno o cualquier presidente en el que venga a partir del 1 de enero del 2017 ocupe pues realmente y cumpla lo ya establecido por su gestión. Lo difícil está en que el candidato Trump está pues realmente favorito en estas elecciones y él es completamente contrario justamente a la migración latina y al tratamiento pues de estos ciudadanos que provienen pues de los países latinoamericanos, en los cuales pues sería un tema que muy controversial justamente para este presidente, ¿no? Así es, y vamos a la entrevista, amigas y amigos, como lo anunciaste, estimado Ángel. Hoy estamos con el magíster Wilman Pebe Heredia. Quiero detallar su hoja de vida por la importancia que tiene él en el planeamiento estratégico, su aporte. Nos ha traído también un libro, acá lo tenemos, Sectores Estratégicos, de su autoría, donde hay realmente revelaciones muy importantes para el desarrollo del Perú. Él es magíster en técnicas aeronáuticas y espaciales, obtenido en la Escuela Nacional Superior de Aeronáutica y del Espacio, ENSAE, en la República de Francia, licenciado en Ciencias de la Administración Aeroespacial, coronel en situación de retiro de la Fuerza Aérea del Perú, especializado en comunicaciones y electrónica. Además se ha capacitado en las especialidades siguientes: diplomado en Administración por ESAN, diplomado en Aviónica, Supaero Francia, diplomado en Seguridad Ferroviaria en México, diplomado en Prevención e Investigación de Causas de Descarrilamiento de Trenes por la compañía Rail Science de Estados Unidos, diplomado en Auditoría de Seguridad, Salud y Protección del Medio Ambiente, diplomado en el curso de Administración de Recursos para la Defensa, Marina de Guerra del Perú, y ha recibido felicitaciones de la Embajada de Francia por su brillante participación académica en la Escuela Nacional Superior de Aeronáutica y del Espacio de la República de Francia, y también felicitación de la Comandancia General de la Fuerza Aérea del Perú por eficiencia profesional y espíritu institucional. Wilman Pebe está con nosotros, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Rafael. Buenos días, Ángel. Gracias por la invitación y aquí dispuesto a las preguntas que quieras vertir. Sí, hay un tema que nos apasiona y es el tema del desarrollo nacional, pero en la actual coyuntura, con un gobierno que está terminando, un gobierno que has conocido muy de cerca, tú has sido una de las personas que ha aportado bastante al plan de gobierno de la Gran Transformación. ¿Cuál es tu reflexión a estas alturas donde ya este gobierno acaba? Estamos a menos de 4 meses de la salida del llamado nacionalismo. ¿Y qué te queda en cuanto a desarrollo nacional que haya tratado de impulsar esta administración? Bueno, es bien cierto, yo he participado en la elaboración del proyecto y programa de la Gran Transformación, escribiendo el capítulo 4.2, que trata sobre el plan de desarrollo de infraestructura del país. Y es bien cierto también de que el programa de la Gran Transformación pues no ha sido ejecutado y ha sido reemplazado por una hoja de ruta justamente antes de asumir el poder el presidente Ollanthumala. De lo que estamos hablando, de un plan de desarrollo nacional en base a lo escrito en la Gran Transformación, no se ha ejecutado absolutamente nada, ¿no? Habiéndose estudiado el tema con más de 80 profesionales del más alto nivel del país, quienes fueron los que participaron en la Gran Transformación. Para unos será que la Gran Transformación no es aconsejable, digamos, para el país, para otros de repente sí, pero particularmente en el punto del desarrollo nacional, nosotros aplicamos una teoría que se basa en la construcción de la nación. Porque si nosotros no integramos la geografía y la demografía, no podemos hablar del desarrollo en la educación, del desarrollo en salud, del desarrollo en cualquiera de los sectores que tenemos hoy en día. Porque un solo ejemplo yo puedo decir, Upahuacho, que es un distrito al sur de Ayacucho, hay escuelas, sí, hay una escuela pública, pero ¿qué profesor puede asistir a esa escuela si no tienen agua, no tienen energía, no tienen gas, no tienen luz, no tienen cómo vivir? Entonces lo primero que uno pensó y diseñó fue cómo integramos a los pueblos de nuestro país. Para eso nosotros diseñamos y tuvimos 2 criterios fundamentales. El primer criterio era racionalizar y optimizar los recursos. El país geográficamente es un país muy difícil de integrarlo. Una de las mejores integraciones que puede haber en el país es a través de la aeronáutica. Sin embargo, antes de pensar en cómo integrarlos, había que estudiar a los países desarrollados, cómo hicieron ellos para poder integrarse, cómo hicieron ellos para satisfacer las necesidades de su población. Entonces ellos pensaron básicamente en sectores que tienen que ver con la sobrevivencia de su propia sociedad. Primero, el agua. Sin agua no hay vida. Definido que es un sector estratégico porque es el Estado quien tiene que ver por la vida de sus ciudadanos. El otro importante sector es la energía. La energía, llámese eléctrica, y la energía en gas en este país. El otro tema es el transporte. Buscar un transporte eficiente terrestre. Vías de comunicación. Mundial. Claro, las vías de comunicación terrestre más eficientes en el mundo son los trenes. Y luego el sistema de comunicaciones. ¿Cómo nosotros podemos comunicarnos entre todos los peruanos? Vale decir, hay 5 sectores fundamentales que se les debe llamar estratégicos. Y ellos son los que nos interesa que debe llegar a todos los pueblos del país. Entonces, ahora viene el problema de cómo lo diseñamos. Bueno, pues lo diseñamos aplicando 2 criterios fundamentales. El criterio de la topología de redes es un criterio que se utiliza en las comunicaciones, telecomunicaciones, en informática y lo que estamos viendo hoy en día. Por ejemplo, uno tiene un servidor y alrededor tiene sus PCs, tiene sus computadoras, tiene su laptop, pero ¿cómo están integrados ellos? Justamente
criterio fundamental de la integración, donde todos hoy en día, a través de la globalización, estamos comunicados, es el mismo principio que se aplica para integrar geográficamente el país. Vemos en tu libro, aquí está la portada, el mapa del Perú. Vemos ahí unas redes, unas líneas que la podemos encontrar. Grosso modo, entrando al tema, entrando en materia, y las evaluaciones políticas que vamos a hacer más adelante también respecto de este tipo de propuestas que no han sido tomadas en cuenta por el gobierno nacionalista, estaríamos hablando acá de una matriz, de unas redes. Exactamente, es una matriz con 3 ejes longitudinales y 6 ejes transversales, que van a ser las columnas vertebrales del desarrollo, y en cada eje pasará por la vía férrea el tren, alimentado por una energía de corriente alterna que también llega a los pueblos para poder satisfacer las necesidades. A un costado la fibra óptica y al otro costado el gasoducto, la tubería. Vale decir, de lo que estamos hablando de los sectores estratégicos, en un solo trazo estaríamos llevando las columnas vertebrales por todo el país. Acá hay una fotografía en tu libro y acá vemos, por ejemplo, el tren. Quiere decir que en esa línea del tren, a través de estos ejes transversales, longitudinales, estaríamos llegando a los sitios más importantes del Perú. Y por ahí iría la electricidad, el gas y otros, elementos de la energía. Por supuesto. Nosotros lo que estamos haciendo con este libro es fijar columnas vertebrales. Es como cuando yo construyo un edificio. Al construir un edificio, yo tengo que poner los cimientos y las columnas vertebrales. Luego hago las paredes, luego hago los techos, luego hago las puertas, etcétera, etcétera. Entonces, a quien les compete completar este diseño son a las regiones, quien ya teniendo las columnas vertebrales del desarrollo del país, las regiones se encargarían de diseñar su planeamiento estratégico también de diseño del desarrollo de su propia región. Ahora, este plan, lógicamente, es a largo plazo. Este plan, básicamente, es para ordenar el territorio nacional. Muy bien podemos decir, hay varios candidatos a la presidencia que actualmente dicen que tenemos que ordenar el territorio nacional, tenemos que ver dónde podemos hacer minería, dónde podemos hacer agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué nos vale definir en qué lugar se van a hacer si no lo podemos explotar en beneficio de la sociedad peruana? No lo podemos exportar porque no hay medios de comunicación para poder realizarlo. No nos olvidemos que la carretera es inversamente proporcional al desarrollo de un país. Mucha gente dice, tenemos que integrar el país geográficamente a través de carreteras. Mi pensamiento muy particular, y está avalado también por los países desarrollados industrializados, que no son las carreteras, son las vías férreas. Si no, muy fácil, veamos China, veamos Europa, veamos Estados Unidos, veamos Japón, se basan en rieles. Tu investigación, tu experiencia, en esto quiero ser muy, muy puntual para darle a Ángel, que tiene ahí una batería de preguntas. ¿Quiere decir que, por ejemplo, en el Perú, en tu investigación de repente has encontrado que hubo algún tipo de intereses en Belaúnde o, por ejemplo, en Bedoya, cuando se saca incluso hasta los tranvías de Lima en la década del 60 y se frena ese desarrollo, y desde Belaúnde viene el hecho de hacer carreteras y más carreteras? ¿Pudo haber ahí habido algún interés de las constructoras en detrimento del desarrollo ferroviario en el Perú? No es que solamente haya sido en esa época, sino hasta la fecha. Hasta la fecha, el país no se desarrolla justamente por intereses de las grandes empresas que tienen afinidad en la construcción de carreteras, porque tienen que ver con muchos intereses, con petróleo, con gasolineras, con los que venden aceite, con los que venden llantas, con los que venden ómnibus, con los que venden camiones, con los que transitan, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta yo diría, ¿no?, hasta las empresas estas de funerarias, porque hay más accidentes en carreteras. Entonces, hay varios sectores que están interesados en que no exista el ferrocarril. ¿Por qué? Porque el ferrocarril justamente minimiza todos los gastos, costos, accidentes
utilización, medio ambiente, que lo ejecuta de la mejor manera posible. Por decir, en la selva, ¿cómo yo voy a poner una carretera contaminando la selva? Cuando el transporte que se desplaza por la selva a través de una carretera es el medio diésel, el petróleo o el gas que contamina el medio ambiente. Y asimismo los insumos que tiene una carretera son derivados del petróleo. Lo que no sucede con una vía férrea. La vía férrea es básicamente insumos que protegen el medio ambiente. Es una piedra chancada que se le llama balasto, ¿no? Y que cuando llueve la tierra sigue produciendo. Cuando uno pueda retirar la vía férrea cuando quiera, por ejemplo, la tierra sigue produciendo. El tren con energía eléctrica, su contaminación es cero. Eso es suficiente para entender que la selva peruana, que es un gran territorio de nuestro país, debe ser integrada a través de vías férreas de carácter eléctrico. Bien, vamos a un breve corte para luego continuar con la entrevista con nuestro amigo William Peve. Adelante, controles. Continuamos en Agenda Electoral a través de radiofpp.com, la voz de la libertad de expresión. Adelante, Ángel. William, ha habido una serie sistemática de una política de desmantelamiento de nuestras vías férreas. Hemos visto pues cómo el país, que se encontraba pues con trenes no solamente en la carretera central, sino también teníamos en el sur, que unía a Arequipa con Juliaca y Cusco. En el norte también había otras líneas que en algunos sectores en forma fragmentada están siendo utilizadas por algunas empresas particulares, pero ya no para el servicio de transporte ni de carga ni de pasajeros, ¿no? Hemos visto también como en el gobierno de Alejandro Toledo, el ministro Fernando Olivera pretendió cambiar justamente el sistema del ancho de los trenes para traer aquellos trenes que en Europa ya no les servía, porque ellos ya también habían cambiado a otro sistema mucho más moderno, que es justamente el tipo de rieles o el ancho de rieles que se usa en el Perú. Ha habido pues toda esta serie de desmantelamiento sistemático que nos ha permitido que el país no vaya progresando. Ya lo has manifestado en el sentido de que el costo del flete de los transportes por camiones es demasiado elevado y sobre todo congestiona las carreteras, ¿no? ¿Qué solución podemos traer en breve plazo para poder aplicar una política realmente de modernidad en nuestro país? Primero, creo que tiene que haber un diseño a nivel nacional, un plan nacional ferroviario. Ese plan nacional ferroviario, con los sectores que he mencionado que son estratégicos, deben estar resumidos en una obra, en un proyecto a largo plazo ejecutado por una autoridad autónoma ferroviaria en nuestro país. Así como en otros países existen ministerios ferroviarios, nuestro país debería tener una autoridad autónoma exclusivamente para poder ejecutar este proyecto, tal así como fue creado la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, que gracias a esa creación hoy tenemos la línea 1 operando y hasta San Juan de Lurigancho, en el cual yo he participado desde el año 2003 hasta el 2006 sobre este proceso, y que gracias a Dios la población limeña por lo menos se está dando cuenta de que el tren es un eje ordenador del sistema de transporte, que no quiere decir que los omnibuses o buses sean excluidos, sino que tengamos un sistema que ordene el transporte a nivel nacional, donde el eje ordenador siendo el tren, los buses, los microbuses participan también, inclusive reduciendo sus costos de operación. Mucha gente cree de que el haber un tren tiene que retirarse los camiones o los buses. No es así, son complementarios unos con otros. Hablando de tu pregunta sobre los rieles que fueron retirados paulatinamente en el tiempo,
En el Perú ya en el año 1852 aproximadamente, con el presidente Ramón Castilla, se comenzó a invertir en trenes especialmente transversales, que daban lugar al progreso y al desarrollo y a la industrialización que el país iba teniendo, a lo largo y ancho de nuestro país, desde el norte hasta el sur. Luego vinieron los tranvías, pero poco a poco fueron destituidos y retirados simplemente por intereses privados. Ahora, con relación a lo que en una época muy próxima atrás, que el presidente Toledo quería traer los residuos, llamamos así, de los rieles de Europa, que habían sido desestimados, es porque a veces uno no tiene conocimiento de qué trocha o ancho de una vía férrea es la más adecuada en el mundo hoy en día. Y es la trocha estándar, que tiene 1435 milímetros de ancho, porque nos permite obtener una mayor velocidad, una mayor capacidad y estabilidad de los trenes. Podemos tener 300 kilómetros por hora en trenes de pasajeros y no una trocha angosta como la que tiene, por ejemplo, en estos momentos de Cusco a Machu Picchu, que lógicamente lo entiendo porque es una empresa privada la que la administra, netamente para turismo y que los pasajeros puedan ver todo lo que nos ofrece la naturaleza. La velocidad es bastante lenta para justamente apreciar el paisaje. Definitivamente, cuando nosotros queremos desarrollar un país como los países desarrollados, ellos piensan en lo que nos enseñaron en primaria. ¿Cuál es la distancia más corta entre dos puntos? Una recta. Entonces, ¿qué es lo que piensan? Lo que piensan es, existe un cerro, le hago un hueco. Existe un hueco, le pongo un puente. El país, entonces, utiliza la velocidad para desarrollarse. ¿Por qué vamos a darle vuelta al cerro en carreteras, ¿no? Exponiéndose a los huaicos para nunca llegar al destino? Ahora, ¿te has puesto a pensar, hoy que estamos con los candidatos, tienes a través de agenda electoral un vehículo, una forma, un medio de poder llegar a los candidatos a la presidencia? ¿Y por qué no al Congreso también? ¿No sientes que este trabajo, tu investigación, de alguna manera fue ignorado en estos últimos años? Pero a la vez, ¿qué le dices tú a estos candidatos? ¿O cómo puedes hacer para que esto llegue a manos de ellos y tengan presente este tipo de propuestas? Cuando vemos que muchos de ellos, por ejemplo, Alfredo Barnechea, yo recuerdo perfectamente, no hace mucho, unas semanas atrás, yo revisaba todavía qué había de plan de gobierno en la página web del jurado, donde se supone están los planes de gobierno de todos, sí. Y en lo de Barnechea aparecía un plan de Elías Mendoza Habersperger y no el plan de gobierno, donde Elías Mendoza Habersperger estaba haciendo sus propuestas para el Congreso del Parlamento Andino. O sea, ojalá haya reparado ese jurado y sobre todo Acción Popular en su plan de gobierno. Frente a estos planes de gobierno, ¿se dice algo de esta visión estratégica? ¿Alguien podría coincidir contigo en esto? Bueno, sí coinciden conmigo en una forma general. Varios de ellos, ¿no? Coinciden en que hay que desarrollar, integrar el país para tener las mismas oportunidades. Sí, pero una cosa es decirlo y la otra cosa es cómo hacerlo. ¿Cómo es posible que hasta la fecha, con 194 años de vida republicana, nosotros podemos asegurar que nos hemos desarrollado con este sistema político? Yo no creo, sinceramente. No nos hemos desarrollado. ¿Hemos salido de la pobreza? Tampoco lo creo. ¿Hemos eliminado la corrupción? Al contrario, se ha incrementado. ¿Este sistema político de una democracia representativa es la más adecuada? Es la pregunta que nos debemos hacer. Me pregunto yo, ¿por qué tenemos que tener un plan de gobierno si aún no tenemos un plan de Estado? ¿Cuál es el plan de Estado donde todos los gobiernos deben aquilatar y deben prácticamente ceñirse a los parámetros que el plan de Estado diseña? Es que justamente cuando hacemos un plan de gobierno de 5 años, el nuevo presidente viene y lo puede cambiar. Y nunca llegamos a un desarrollo donde todos los ciudadanos peruanos comúnmente han decidido cuál es la visión de país. ¿Cuál es la visión de país de Estado? ¿Dónde está escrito el plan de Estado? No hay. Simplemente nos regimos porque la Constitución nos dice cuáles son los parámetros, pero ahí no está el plan de desarrollo del Estado.
cuando en este caso el CEPLAN es el responsable, pero el CEPLAN está en un nivel jerárquico que no tiene ni voz ni voto, que el presidente, cualquiera que asuma, no hace caso o hace caso omiso a lo que el CEPLAN de buena fe lo podría haber realizado. ¿Cómo es posible que el CEPLAN dependa simplemente del primer ministro y no es vinculante sus posiciones? ¿Cómo es posible que el acuerdo nacional, por más acuerdo que haya, no es vinculante para la decisión del presidente de la República? En defecto de, ¿qué propondrías tú de acuerdo nacional, de ese plan? Yo definitivamente, si hablamos un poco de política, mi posición muy personal, muy particular, es que la jerarquía la debe tener las instituciones del país. Hace unos años atrás, hace aproximadamente un poco más de 5 a 6 o 7 años, se propuso un acuerdo nacional en el cual justamente todas las fuerzas políticas acordaran un plan de gobierno, un plan de gestión a mediano, corto y largo plazo, y que esto dejara en libertad en la aplicación de algunas políticas, pero que en el sentido de crecimiento del país se tendría que cumplir rigurosamente lo que se ha establecido en este plan. De eso hasta el momento no hay absolutamente nada. ¿Por qué no hay nada? Porque justamente el presidente, de acuerdo a la Constitución, puede cambiar el rumbo si lo desea. Y eso es lo que no quiere el pueblo peruano. El pueblo peruano lo que quiere es participar en la democracia, participar. ¿Cómo es posible de que exista? Sabemos que el Perú es multicultural, sí, es verdad. ¿Y dónde están las comunidades representadas en el Congreso de la República? ¿Dónde están las comunidades indígenas y las comunidades de la sierra? ¿Dónde están los representantes de los empresarios? ¿Dónde están los representantes de los trabajadores, de los estudiantes, de los deportistas, de los micro y medianos empresarios? ¿Dónde están los representantes de los sectores productivos, de los agricultores, de los mineros, de los pisqueros? ¿Dónde están los representantes? Aya de la Torre habló hace más de 80 años del Congreso Económico Nacional, del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. ¿Tú crees que algo de eso se puede rescatar para el siglo XXI antes del Bicentenario y proponer? Por supuesto que se tiene que rescatar. Mi posición es que tiene que haber un acuerdo nacional donde participen todos los peruanos representados en sus diferentes instituciones de carácter nacional. Estas instituciones, lógicamente, tienen que debatir, pero no tienen que debatir con mayoría o minoría. Tiene que haber consenso, y a eso se le llama democracia deliberativa. Acá en el Perú hay un concepto, a mi parecer, bastante errado en el sentido de las licitaciones se presentan y se le da la buena pro al que da la menor cuantía. No necesariamente el que más barato presenta el presupuesto es el que va a ejecutar un buen proyecto, y eso es justamente nos hace ver que en el futuro vienen las deficiencias, vienen las carencias justamente de algunas fallas, así como también algunos alcaldes o presidentes o gobernadores, los actuales gobernadores regionales, cuando elaboran una hermosa plaza con un monumento espectacular, son muy cuestionados de que están derrochando el dinero, ¿no? Cuando la parte urbanística también es parte de la contribución al desarrollo del nacional, ¿no? Sí, correcto. Estamos hablando nosotros de personas que son elegidas por el pueblo y están en las diferentes regiones, municipalidades, gobiernos locales, que pueden realizar proyectos, pero nosotros estamos asegurados de que esa persona elegida está en la capacidad de poder realizar los proyectos. Pregunto. Por el otro lado, lo que me estás hablando tú, Ángel, con relación el tema el de las ejecuciones de los proyectos, de los proyectos, de las licitaciones y todas estas cosas, cuando normalmente en las licitaciones se ve el costo-beneficio, pero el costo-beneficio relacionado ¿a qué? ¿A la parte económica o a la parte social? Las empresas normalmente privadas dicen la relación costo-beneficio económico, o sea, cuánto voy a ganar yo en mi utilidad, y su pensamiento es lógico y debe ser así, porque la razón de ser de una empresa privada son las utilidades. No voy contra eso, al contrario, es muy bien, muy bienvenido. Pero cuando se analiza
un costo-beneficio debe tener carácter social. Asimismo, cuando uno pone, digamos, una cantidad de dinero para poder ganar esta licitación, lo que hay que pensar no es en la parte económica normalmente, sino en la calidad del servicio o bien que nos van a dar. Es la calidad la que debe prevalecer ante la economía. Me parece esto está llevando pues definitivamente a muchos políticos y principalmente autoridades y gobernantes a tomar decisiones a veces equivocadas, ¿no? Como lo que ha pasado por ejemplo con Pedro Pablo Kuczynski, que cuando era justamente ministro fue uno de los principales actores para que no se ejecutara Marca 2, y ahora él mismo ahorita en su campaña está proponiendo la construcción de Marca 2. Cuando se hubiera hecho en su momento estaríamos justamente evitando esta carencia pues de agua en la capital, ¿no? Ojalá que no suceda lo mismo con lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país. Estoy hablando del país vecino, que está ejecutando una obra de tal magnitud que se llama el Corredor Bioceánico Aconcagua. Ingresen por favor a esta información y van a tener el detalle del mismo, pero resumiendo el tema, es 205 kilómetros de vía férrea electrificada, con 52 kilómetros de túnel para poder cruzar los Andes y llegar por un lado a Valparaíso y por el otro lado a Mendoza, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Quiero decir que se uniría la cuenca del Pacífico con la cuenca del Atlántico. Esto permitiría los negocios, las partes comercial entre Oceanía, Asia, la parte oeste de Estados Unidos con la parte de Sudamérica, y reemplazaría en parte o en paralelo con el Canal de Panamá. Si nosotros no ejecutamos una transversal de la misma manera desde Hilo a Desaguadero, nosotros estaremos firmando nuestra partida de defunción como país el año 2020, que se supone que el corredor bioceánico Aconcagua está por inaugurarlo. Máximo el año 2023. Nosotros tenemos todo para poder realizarlo a un costo inferior a lo que cuesta esa obra. Teniendo la transversal de Hilo Desaguadero, nos uniríamos con el puerto en Suárez en Bolivia, con el puerto de Santos en Brasil, y uniríamos las cuencas. Más directo, más corto, menor costos. ¿Y qué tendríamos básicamente? La descentralización en la parte sur del país, que ya no tienen por qué los exportadores peruanos venirse hasta el Callao, sino a través de Hilo hacer las exportaciones de sus productos y asimismo a nuestros países fronterizos. Y así como se tendría que hacer, y está en mi libro, Hilo Desaguadero, que sería la primera prioridad, hay que hacer lo del Callao hacia Purús, a través de un túnel trasandino de 23 kilómetros para pasar Ticlo por abajo y llegar a Huancayo en menos de 4 o 5 horas, con trenes de alta velocidad y carga. Los trenes son de carga y son de pasajeros, no solamente es para carga. De igual manera, otro trazo transversal importantísimo sería el de Paita y Iquitos, para poder sacar a los Iquitos de la zona aislada en la que viven, y viven desde que se inició Iquitos, ¿no? Entonces, si nosotros trazamos a través de Piura, Huancabamba, etcétera, etcétera, hasta Iquitos, tendríamos, no se dan cuenta la gente de los corredores económicos que tendríamos y la diversificación productiva que se generaría en estas transversales para iniciar un gobierno. Lógicamente, en base a un diseño de carácter nacional. Vamos a ir a una pausa, amigos. Estamos con William Peve Heredia. Él es un experto en planeamiento estratégico y regresamos con él en breve para dar detalles en el último bloque de toda esta revelación. Alerta autoridades del país, alertas también candidatos. El corredor bioceánico Aconcagua estaría para 2020-2023. Valparaíso unido a la cuenca del Atlántico. Chile desarrollándose, y nosotros regresamos con mucho más en Agenda Electoral.
Continuamos en Agenda Electoral, último bloque en esta jornada, abordando temas de palpitante actualidad y sobre todo de estrategia para nuestro desarrollo. Adelante, Ángel. Así es, William. El candidato García ha hablado de un proyecto de construcción de un tren desde Tumbes hasta Tacna para justamente evitar y descongestionar toda esta zona que está prácticamente saturada ya en la actualidad, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con esa posición, que en mi libro también está, que es el primer eje, el eje longitudinal de la costa, que hay otro eje, el eje longitudinal de la sierra y el eje longitudinal de la selva, pero hay 6 transversales. La cuestión está, esa posición del señor Alan García obedece a un plan nacional ferroviario o obedece solamente a una etapa o obedece solamente... ¿Cuáles son las carencias que te haría pensar que justamente no obedece a un plan nacional y más a un plan muy particular? Porque lo que tenemos que hacer, una vez más repito yo, tenemos que tener un plan de Estado. Los gobiernos son pasajeros de 5 años. De repente a un presidente se le ocurre retirar las líneas y hacer otra línea paralela o decir va por acá o va por este lado. ¿Qué rescatarías de la propuesta de García? Que simplemente debe obedecer a un plan nacional ferroviario. Eso es lo primero que hay que diseñar. Todo un plan integral. Todo un plan integral del país, porque no solamente es la costa. ¿Por qué la costa nada más? Porque hay demanda, porque simplemente el inversionista privado puede ejecutar una obra porque hay una retribución económica. ¿Por qué no se hace en la sierra? ¿Por qué no se hace transversales? ¿Porque no hay quien le retribuya el dinero a estas empresas privadas? Lógico. Entonces esos pueblos seguirán siendo pobres. Nunca saldrán y serán desarrollados. Es el Estado entonces, como Estados Unidos, como Rusia en el siglo XIX, pusieron primero la oferta para que exista la demanda. No ahora que estamos con un pensamiento que donde hay demanda, ahí hay que invertir. Donde no hay demanda, no. Hay una pregunta, viendo acá tu libro, efectivamente estamos con la matriz de desarrollo, tenemos ahí una serie de conexiones por donde iría el ferrocarril, el gas, la electricidad, pero echemos números. Es verdad que este es un megaproyecto y es una cuestión de Estado, como dices, pero ¿has hecho los cálculos, las proyecciones necesarias en cuanto al financiamiento de este tipo de obras y el tiempo en que podría desarrollarse en conjunto la tesis central de tu libro? ¿Cuánto le costaría al país? ¿Cómo llevar adelante ese financiamiento? Bueno, eso no creo que sea un problema, la cuestión del financiamiento, porque primero que hay que darle las prioridades de cómo tener un país, qué es lo que queremos, porque al inicio de un gobierno, lógicamente van a haber problemas con la cuestión de dinero, pero a la larga, al terminar en sus 10 años, 15 años de ejecución de obra, vamos a recuperar todo lo que nosotros en un comienzo se perdió. Pero tampoco significa de que nosotros tengamos que iniciar todos los ejes, que son 9, sino simplemente de acuerdo a la cantidad de dinero y financiamiento debemos empezar respetando un diseño, empezar con la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Hilo desaguadero. Esa es la prioridad. ¿Esta inversión consideras que tiene que ser con fondos públicos o puede ser con fondos privados o de repente asociados? Yo lo considero en una forma asociada. Tiene que haber una participación privada y tiene que haber una participación pública. Cuando hay una participación privada hay una concesión y generalmente la concesión encarece mucho justamente el costo final del transporte porque se lo recargan al usuario. Lógicamente, estoy de acuerdo con lo que tú manifiestas, pero no todo es concesión, sino participación también. Porque si nosotros decimos que este es un sector estratégico, es el Estado quien tiene la responsabilidad de que sea bien administrado. Cuando hablamos de un financiamiento entre público-privado, ¿no? Estamos hablando necesariamente de que el Estado debe tener la mayoría, el porcentaje para mantener la estrategia. Lo que ocurre es que lamentablemente en nuestro país ya hay un criterio bastante bien formado y fortalecido
en el sentido de que lo público, lo estatal es malo y lo privado es lo mejor. Y hemos visto hoy día o lo que ha ocurrido el día de ayer en Arequipa, en el aeropuerto Bayón, que justamente hay un avión que ha quedado varado por Cusco, creo que es Cusco. No, en Cusco, perdón, Velasco Astete, ¿no? Sí. En el cual ha terminado varado el avión por más de 24 horas y justamente es el único aeropuerto que está bajo el control de Corpac, y ya está viniendo justamente los cuestionamientos a aeropuerto que finalmente estarían empujándolo a la privatización. Es que justamente cualquier cosa de que vaya en una deficiencia de gestión le van a echar la responsabilidad y la culpa al Estado. Eso es lógico de aquellos que quieren un negocio sin haber invertido antes en nada, ni en los terrenos, ni en los bienes, ni en los activos. Entonces lo único que desean es tomar el negocio y ejecutarlo como ellos, ¿no? Pero sin embargo, yo soy de la idea de la participación financiera de las dos partes para poder ejecutar las obras. Además, hay financiamiento de gobiernos a gobiernos que también se pueden realizar. Hay creaciones de industrias que tenemos que generar, como la industria ferroviaria, que no existe en nuestro país, ni existe tampoco en gran parte de Sudamérica. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a poder progresar en la parte ferroviaria si no tenemos las industrias? No podemos estar importando, tenemos que generarlo aquí mismo. El know-how es fácil de obtenerlo de países desarrollados. Ahora vamos a hechos, a una serie de situaciones que se dan ahora en la política real, palpitante de nuestro país. Por ejemplo, se habla de la línea 2 del metro de Lima, ¿correcto? Cuesta muchísimo dinero. 5.600 millones de dólares aproximadamente. Hay un gasoducto del sur, cuesta muchísimo dinero. Se han hecho los concursos, correcto, el gobierno de Humala ha ido y está Odebrecht ahí. ¿Cuál es tu lectura, por ejemplo, de este tipo de proyectos multimillonarios, dejando de lado la prioridad que tú señalas en este trabajo? Ya, yo primero les diría, lean el corredor bioceánico Aconcagua. 3.000 millones de dólares la ejecución de ese proyecto al 2011. Incluido el túnel de 52 kilómetros. Incluido. El estudio de factibilidad ya fue entregado hace muy poco tiempo para poder iniciar las obras. Comparen 52 kilómetros de túnel, 205 kilómetros en línea recta de vía férrea con la línea 2. La línea 2 está en el orden de los 30 a 33 kilómetros aproximadamente de túneles, contra 52. ¿Y cuánto nos está costando? 5.600 millones de dólares. Ahora es lógico pensar de que hay otros aditamentos que tiene que gastarse en un metro, en eso estoy de acuerdo, pero no para llegar a tanto. Asimismo, el ejemplo de la línea 1, que cuando yo trabajé en la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, responsable del material rodante, responsable de la parte operativa de los trenes, recuperamos 320 millones de dólares que habían sido invertidos en los gobiernos anteriores para poderlo poner en el mercado y sea factible su concesión. Nosotros logramos en el año 2004, 2005 hasta 2006 que el mayor presupuesto de ejecución desde Villa El Salvador hasta la Avenida Grau era de 220 millones de dólares. Están en los archivos de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. Y señor, ¿cuánto llegó a costar? 519 millones de dólares, sin incluir a los trenes. Nosotros habíamos considerado trenes, obras civiles y electromecánica. Y aquí con 519 millones de dólares se hizo solamente la obra civil y electromecánica. Entonces nosotros no podemos decir cuánto cuesta, por decir, aquí en nuestro país y en otros países. No sé qué está pasando en nuestro país. Hay una pregunta, se acercan los minutos finales, pero queremos exprimir, sacarle el jugo a un invitado de estas características. Me alejo un poco de las vías férreas, me alejo un poco de la parte, digamos, de terreno en sí y me voy a las comunicaciones en general. Tú también eres un experto en el tema de comunicaciones y
me refiero al espectro radioeléctrico. Me refiero, por ejemplo, cómo le damos más comunicación a nuestros pueblos alejados. El MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cómo evalúa su papel, cómo democratizar las comunicaciones, ya que esto también fue oferta, por ejemplo, del plan de gobierno de la Gran Transformación, pero que esas páginas se arrancaron y nunca se cumplieron. ¿Cómo evalúas tú cómo democratizar las comunicaciones en nuestro país? Bueno, primero de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no está actuando en beneficio de la ciudadanía peruana. En relación a tu pregunta, comunicaciones, en relación a este tema, ¿por qué? Porque la libertad de expresión es sine qua non. La libertad de expresión es un derecho que no solamente lo tienen los medios de comunicación, sino los ciudadanos somos libres de expresarnos. Por lo tanto, el último rincón del país debe tener las facilidades de poder tener la libertad de expresión. Y en ese tema, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, como ente rector del Estado, es el responsable y encargado de diversificar las comunicaciones a todo nivel, ya sea en medios de comunicación utilizando radioeléctricos, las ondas electromagnéticas o medios de comunicaciones escritos, pero de una u otra forma tienen que llegar las comunicaciones al último rincón de nuestro país. Así es, hay muchos sectores rurales en las cuales pues no llegan las señales principalmente de radio y televisión, estas señales globales, ¿no? Las que sí son cubiertas por los piratas. Hay emisoras principalmente piratas que están cubriendo pues este espacio que están dejando las otras emisoras nacionales y que son muy perseguidas, sobre todo por el Ministerio de Transportes. ¿Cuál sería la solución? ¿El Ministerio debería un poco más de repente facilitar para que la formalización de estas emisoras? Hay dos puntos vitales que habría que realizar. Uno, yo le aconsejaría que haga primero el cumplimiento de las normas establecidas para obtener las licencias y que todos se deben formalizar. No puede haber piratas utilizando el espacio radioeléctrico que le pertenece a todos los peruanos sin pagar lo que tiene que pagar. Uno. Y dos, utilizar los equipos sofisticados de hoy en día para determinar quiénes están utilizando las ondas electromagnéticas sin poder cumplir las normas establecidas. Existe la tecnología que fácilmente se puede determinar quién los usa y qué lugar. Se utiliza GPS para indicar, ¿no?, la parte, el lugar de donde se puede transmitir una estación. Así que yo daría las facilidades y el control y el orden legal que debe haber, definitivamente, y todos los ciudadanos debemos ponernos a la orden de las normatividades en el aspecto de radioeléctrico. ¿Qué falta finalmente, qué estaría faltando para que Perú entre ya a una señal AM digital, que justamente sería la que ampliaría mucho más el espectro en emisoras, ¿no? Bueno, yo ahí sí, en el tema digital AM, no tengo la normativa a la mano para poder yo responder esa pregunta. Correcto. Una pregunta final. Este libro se publica 2012 más o menos. Lo conocía mucha gente del actual gobierno. ¿Sentiste que no le dieron el peso necesario? ¿En dónde estaba la mente de estas personas que nos han gobernado? ¿Te sientes de alguna manera defraudado? Sí, me siento muy defraudado, porque el primer año se prometió el Plan Nacional Ferroviario. Señor, estamos en el año 2016, ni un solo metro de vía férrea, porque ningún presupuesto del Ministerio de Transporte y Comunicaciones lo había tocado, que son sus presupuestos específicos, y habiendo prometido en el Congreso de la República, y casi todos los años lo prometieron, y han pasado los 5 años, ni siquiera está el diseño de un plan nacional ferroviario. Muy bien, agradecemos al magíster Wilman P. Heredia por su presencia en Agenda Electoral. Minuto final, estimado Ángel. Muchas gracias, William, por tu presencia, y queremos comprometerte también para una próxima entrevista y ampliar estos temas que son muy importantes para el desarrollo nacional.
Muchas gracias, amigos, por su atención. Estaremos mañana a las 11 a través de radiofpp.com. No se olvide, agenda electoral. No puede faltar usted a esta cita. Hasta la próxima.